Muy buenas noches, bienvenidos a el decimocuarto, no, decimotercero. ¿Cuál es? Decimocuarto. Decimocuarto. Decimocuarto, el número 14, el episodio número 14 del podcast de Howell. El día de hoy nos acompañan como de costumbre Fabián López, Ismael Clemente, Manuel da Silva y su servidor Daniel Marcano. ¿Cómo están, muchachos? Muy Bien. bien. Como siempre. Bien. Mejor que el podcast pasado, igual. Ahí vamos. Bueno, el día de hoy Mejor. estaremos tocando bueno, mejor, buenísimo, me encanta eso. Estaremos tocando un tema muy importante para nosotros, va a ser algo un poco más personal el podcast de hoy. Vamos a estar contando y nos gustaría también que ustedes al final nos cuenten cuál es su historia con el desarrollo, cómo empezaron ustedes a acercarse al mundo de la programación o qué fue lo que los motivó o los llevó a llegar a esta área. No sé, Ismael, si quieres tú empezar contándonos tu historia. Bueno, no problem. Y esta es mi historia. Presten atención de cómo mi vida se transformó. No, bien. Mi historia iniciando en la programación pues se remonta en el liceo. Eh, Como todos los niños, no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer de grande. Pero una vez fui con mis amigos a jugar un juego en un cyber. El juego era Metin 2 creo que se llama. Bueno, fuimos. Yo jugué, no entendí ese juego para nada. Cuando voy saliendo, veo en la parte de la recepción, donde está el dueño, el que atiende. Atrás tiene un enlace, dice, esta es nuestra página, no sé qué, no sé qué, no sé qué, punto tal. Y yo llego a la casa, tengo mi computadora, después de mi horario de clases en el cyber, no, mentira, estaba en hora libre, regresé al colegio, después a la casa. Bueno, me pongo a investigar ese dominio que está utilizando. Cuando veo es una página de dominios gratis. Ahí fue como que comencé con lo que es la página web. De hecho, era... Más bien, no había aprendido a programar como tal, pero era puro HTML y CSS. Duré como 3 años con eso, haciendo eso. Puro HTML y CSS. Tenía 14 años en ese momento, si no me equivoco. Pues bueno, y de ahí no sabía que eso era programación. No tenía ni idea, o sea, no sabía que era programación, no sabía que eso era desarrollo, no sabía que era codear, no sé. Yo no tenía idea de nada, simplemente copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Pero de tanto copiar y pegar, iba aprendiendo. Llegó un momento que ahí fue que conocí gente de que hacían páginas con eso, conocí a una persona que sabía bastante. De hecho, él estaba ahí y no, ni siquiera era su vocación, pero sabía muchísimo del tema. Creo que ahorita es editor audiovisual o algo así. O sea, no, ya no sabe nada de eso, pero en ese momento sabía muchísimo. Y fue el que me dio las bases para hacer mi primer diseño web. En ese tiempo me pedía, mire, ¿puedes hacer esta configuración? ¿Qué es esto? No tenía ni idea de lo que era. Ni JavaScript, ni PHP, más bien le tenía miedo. Yo, ¿qué es esto? ¿Dónde están las etiquetas aquí? ¿Cómo pongo el color azul? Siempre eso. Y bueno, y no fue hasta que empecé la universidad que me di cuenta de que realmente estaba desarrollando, estaba haciendo páginas web. O no estaba programando, pero estaba codeando en ese momento. Bueno, aquí la primera parte, vamos todos también que cuenten sus partes pre-universidad, por lo menos para... No que solamente me escuchen a mí, pues. ¿Muy bien? Yo, desde muy pequeño, los videojuegos me encantaron muchísimo. Yo era una persona muy viciosa. Si yo podía amanecer jugando, amanecía jugando. Podía estar en una computadora jugando únicamente 10, 12, 14 horas al día. La verdad, pues, no me importaba. Con mi hermano también compartía esa afición. Y entonces mi hermano es mayor que yo, 3 años mayor que yo. Entonces, pues los dos éramos como que nos apoyamos en ese entonces. Entonces yo creo que todo parte, primero que todo en los videojuegos, pero todo parte, yo me acuerdo de una persona que iba y me formateaba la computadora y me puso en internet. Entonces yo ahí como que, oye, qué interesante, cómo formatea. Entonces mientras él instalaba, me acuerdo que en ese entonces se usaban los CDs. Entonces todo eran DVDs y CDs. Entonces yo le pedía a él el catálogo de sus CDs y yo los empezaba a ver y... ¿eh? Entonces, ese fue como mi acercamiento más como a las computadoras. Yo dije, oye, a mí me gusta esto, pero yo nunca pensé que había como que una carrera universitaria o algo por el estilo.
Simplemente pues pensé que por internet y con cursitos aprendía, que era algo básico. Después aprendí a formatear computadora, hackeaba juegos con Cheat Engine, no sé, con Cheat Engine, no sé si lo hicieron alguna vez. Hackeaba Facebook, me acuerdo. O sea, Facebook, pero no cuenta, sino los juegos. Entonces ahí me desempeñé mucho y pues la verdad en el colegio pues me gustaba mucho eso. Y recuerdo que yo quería estudiar como que ingeniería civil, pero yo pues no sabía muy bien qué era eso. Entonces ya cuando estaba un poco más grande me puse a investigar y vi que había una carrera que tenía que ver con reparación de computadoras, ¿no? Me imaginaba yo, ¿no? Yo dije, no, en esta carrera me imagino que yo aprendo a reparar computadoras, a formatear computadoras, algo más profundo. Y intenté entrar a una universidad y no pude. Y conocí a una amiga y esa amiga me dijo, mira, yo estudio ingeniería de sistemas. Entonces yo si quieres yo te puedo guiar para que empieces a estudiar. Entonces, hasta ese momento yo no sabía qué era la programación. O sea, yo no lo descubrí hasta que inicié en la universidad. Entonces no sé si lo dejo hasta aquí para tocar más adelante lo del inicio en la universidad, ¿les parece? Vale, Sí. Manuel. Dale. Bueno, no sé, mi camino no es ni tan largo ni, no sé, digamos, mágico, no sé. Yo recuerdo un poco de mi vida hasta el punto que iba a entrar a la universidad. Probablemente se me olvide todo, e incluso se me olvidaba que quería estudiar. Pero sí recuerdo que yo quería, incluso mi prima y su esposo, que ahorita son unas grandes inspiraciones para mí en cuanto a vida y programación. Ellos son programadores natos y profesionales y incluso con ellos cerca nunca me llamó el mundo, pero cuando yo iba a estudiar telecomunicaciones, pero en la universidad que quería quedé en otra carrera, en matemáticas. Entonces había puesto computación en la central y me lancé por eso y yo no sé que en el prepadéutico, cuando lo terminé y sabía que iba a entrar en la central, pues hice un cursito ahí por donde yo vivo, que nos enseñaron que sí, que era un for, que era un if, que era todas las entidades, imprimir en pantalla, pero todo era en papel. Entonces, la primera vez que yo vi código y hice algo de código lógico fue en el primer semestre de la universidad. Yo, yo creo, no sé si fue como a los 8 o 9 años empezó mi mundo a meterse con la programación, pero a mí en un principio me pasaba mucho como Fabián, yo tenía mi computadora y jugaba muchísimo en internet. No sé si recuerdan todas estas páginas, juegos, miniclip y minijuegos, Sí. Minijuegos. Y8, en todo eso yo me lo pasaba muchísimo. Y ya con el paso del tiempo yo recuerdo que yo quería hacer un juego que fuera como unos Sims, pero muchísimo más real, o sea, que fuese en primera persona, que fuese en 3D, que yo pudiese controlar mi sim, que yo pudiese ir a trabajar, pudiese ser amigos y que fuese online. Yo quería hacer ese juego, mi idea empezó por allí. Luego quise hacer mi propia página de videojuegos, igual que juegos o miniclip. Quería hacer mi propia página donde yo recopilara todos los juegos que me gustaran. Y ahí empecé a investigar cómo se hacía una página. Recuerdo que hice una página web gratis, sin tener conocimiento ni idea de que era HTML ni CSS ni nada. Sencillamente era como lo que es Wix ahorita, ¿no? Empezar a pegar allí drag and drop y todo para ir haciendo eso. Pues la página me quedó un asco, nadie la utilizaba, entonces eso como que me desmotivó bastante, pero me llevó a aprender cómo se hacía una página web desde cero realmente para poder hacer una página mucho más atractiva. Y empecé como a los 12 años, no sé, creería yo, en unas vacaciones, a empezar a investigar cómo se hacía una página web, que era HTML, que era CSS, luego empecé con JS. Algo que me marcó muchísimo, un punto de inflexión en mi vida también, preuniversidad, fue el bachillerato. En el bachillerato yo tuve, en, eso es séptimo, octavo, en novena no, año de bachillerato, vimos con un profesor, nosotros siempre vivíamos computación desde pequeños, desde primer grado, pero nunca era nada importante, era que sí hacer diapositivas en PowerPoint, abrir un documento en Word y escribir un resumen de un libro, transcribir y eso. Pero ese año sí vimos algo muy similar a programación, vimos pseudocódigo.
Y con el pseudocódigo lo que nos hacía el profesor era hacer figuras en la pantalla. Bueno, dibujen una cancha de básquet, dibujen una cancha de fútbol, dibujen tal cosa, hagan un programa que multiplique tanto por tanto. Fue también mi primera introducción a los algoritmos. El profesor nos enseñó a hacer diagramas de flujo, nos enseñó a hacer algoritmos. Y desde ahí como que le empecé a agarrar el gusto a todo esto y empecé a buscar más en profundidad, bueno, cómo hago un programa de verdad, cómo hago C++, cómo hago eh, Java, qué utilizo, cómo hago Python, qué necesito para empezar a programar. Y recuerdo que empecé a programar preuniversidad, pero eran cosas, o sea, realmente no le veía la utilidad en ese momento a eso, porque eran puros programitas de consola que bueno. El programa más complejo que hice por mi propia cuenta fue calcular cuántos años tenían. Te preguntaba, oye, ¿en qué fecha naciste? Y calculaban qué edad tenías a partir de la fecha en la que habías nacido. O sea, fue lo más complejo que hice, pero no le veía como mucho el fruto, porque no le veía la utilidad real al programa. Y luego ya cuando entré a la universidad, no sé si ya quieren arrancar con la parte de la universidad, ahí sí, pues mi vida subió muchísimo más. No sé si quieras, Ismael, empezar por tu parte universitaria. Ok, bien. Terminando el liceo, nos hicieron la prueba, que es la prueba vocacional que todos hemos hecho, por lo menos en Venezuela, siempre, un año antes del último año, pues nos hacen la prueba vocacional, Ujú. donde te dicen, pues, si entra, cuáles son ¿cómo se diría? Tu Vocación. vocación. Exacto. ¿A qué estás orientado más o Eso menos? mismo. Exacto. Recuerdo que hice mi prueba, nos tocó hacerlo como el colegio donde estudiábamos era muy pequeño, nos tocó ir a un cyber porque no teníamos los computadores y en ese momento la prueba se empezó a hacer online. Recuerdo que fueron muchísimas preguntas y algunas preguntas un poquito incómodas, por cierto. Yo me acuerdo bien preguntas que si disfrutas criar conejos en una granja. Sí, cosas como inseminación artificial de equinos. También me Sí. preguntaron. Bueno, con esa... bueno, me puse en el site, puse a hacer mis cuestiones y me salió fue eh, desarrollo audiovisual, computación y no recuerdo la otra. El caso es que después que nos dieron los resultados, no quedé. No quedé y yo le pregunto, yo tampoco tenía idea de qué es lo que quería estudiar, porque a pesar de que me salieron esas carreras, pues aún no tenía ni idea de lo que era programación. No tenía idea de qué iba a estudiar. Bueno, tenía una idea ahí vaga, pero era simplemente porque dije, bueno, a mí me gusta dibujar. Ahorita ya no dibujo nada, pero en ese momento a mí me gusta dibujar. Pues podría meterme en algo que tenga que ver con eso. Puede ser arquitectura o diseño gráfico. Vamos a darle diseño gráfico porque también un amigo iba a estudiar eso. Entonces, bueno, vamos a darle diseño gráfico. Al final no se pudo dar y también me decía, no, tienes que estudiar una ingeniería, que esto, la influencia de los padres, ya sabes. Esto, bueno, vamos a ver, vamos a intentar con ingeniería de sistemas. Porque justamente un compañero de clase del liceo pues me había dicho, no, yo voy a estudiar ingeniería de sistemas. Él tampoco tenía idea, pero quería estudiar eso. Yo pensé que ingeniería de sistemas, como dice Fabián, pues era reparar computadoras. Y ya. Entonces yo, bueno, me voy para allá. Entro a la universidad y en el primer semestre, pues nos enseñan lo que es introducción. Pues eso es introducción, típico. En el segundo semestre es que nos enseñan la programación bien, con pseudocódigo, con, ¿cómo se llama? Con C++, que ahí fuimos programando. Y en el segundo semestre, ya en ese momento tenía los indicios de lo que era la programación, pero no sabía que lo que yo hacía en web también formaba parte del desarrollo. Yo pensé que programación era escribir en una pantallita negra y que todo se renderizara allí. Yo, ok, recuerdo que a una amiga que estudiaba con nosotros le pregunté qué hacen en la programación. Me dice, no, ahorita estoy en este semestre que estoy, pues me mandaron a hacer una calculadora. Y yo, ¡ah! ¡Una calculadora! ¿Y cómo hacen eso? Tenía ni idea. Bueno, en el segundo semestre es cuando ya empieza a surgir la amistad entre Fabián y yo. Porque estamos en Visual Basic. Que nos empezamos echando broma, o sea, jugando estábamos sentados al lado, ¿no? En la computadora al lado. Entonces la profesora cada vez que decía, bueno, vamos a enseñarles a hacer esto. Entonces nosotros, vamos a intentar. Y lo hacíamos antes de que dijera. Ujú. Y estábamos ahí. Hasta que, bueno, ya empezamos que fue que Fabián me dijo, mire, vamos a hacer esto, que aquello. Ah, no, porque pasé un semestre, como uno o dos semestres sin hacer nada. Nada de programación. Y yo veía
que Fabián compartía en Facebook, mira lo que hice en Visual Studio, mira lo que me cambié a Linux, me acuerdo que había instalado Ubuntu en una partición. Y le escribí a Fabián para que me ayudara y esto, y me pasó un curso, aprendí, después fue que él me invitó a esa parte, pero bueno, ya lo dejaré a él que cuente lo siguiente de ese momento, que cuente su historia y cuente lo siguiente. Sí. Yo también aportando un poquito lo de la prueba vocacional, a mí me salió metalúrgica, metalúrgica y computacional 96%. Me acuerdo que era como un porcentaje, mal Ujú. no recuerdo. Computacional 96%. Entonces retomando, inicié la universidad. Éramos bastantes y bueno, yo no. Pues de todo, uno, pues es una nueva experiencia para uno. Que pues yo creo que más que todo fue como la experiencia de Ismael, pero yo sí no tenía idea de qué era la programación. O sea, yo pensé que yo iba literal a agarrar un destornillador y desarmar CPU. En serio, o sea, yo iba con otra intención, pero descubrí algo muchísimo más increíble. O sea, la verdad, pues yo creo que si no me hubiese ido por esta carrera, yo creo que pues no, no sé, yo siento que escogí lo que quería sin, sin intención, pues porque yo, hoy en día la reparación de computadoras la odio. Yo odio reparar una computadora porque yo las daño. Yo destapo mi CPU y lo daño. Entonces, o sea, como que sí, lo que yo quería era la programación. Entonces, sí, me acuerdo que en el segundo semestre fue C++. Y en el tercer semestre, Ismael, porque era tercero, porque no eran Sí, sí, juntos. O sea, era una programación por semestre. sí, exacto. Un lenguaje. En el tercer semestre, Visual Basic. A mí me encantó Visual Basic, pero había una curiosidad. Que en la universidad enseñaban con Visual Basic del 98, me Visual parece. Basic 6. Sí. Visual Basic 6 era viejísimo. Y yo como que veía por internet, yo cuando veía otro Visual Basic más nuevo, no recuerdo en este instante qué versión era. Era como el 2006, 2007, era mucho más nuevo. Era No me acuerdo. VisualBasic.net 2008, Uh, creo. 2008, en fin. Era una cuestión súper actual, o sea, como en comparación con lo que nos estaba mostrando. Entonces yo dije, no, yo no me voy a quedar con esto tan viejo que me está dando la universidad. Yo voy a descargar la nueva versión y voy a aplicar allí mis conocimientos. Y no, tú ves mis fotos de perfiles, son Visual Basic, en Facebook, no sé qué. Y yo hacía muchísimas cosas, yo hacía inventarios. Cuando aprendí base de datos, me parece que lo aprendimos en cuarto semestre con Java, si mal no recuerdo. Y cuando aprendí a conectar Java con base de datos, lo integré también a Visual Basic. Entonces ya hacía inventarios, ya hacía cosas más complejas. Y ya como en quinto, sexto semestre fue que dije, había algo que pues no, a mí no me gustaba, pues que yo siento que me marcó un poquito en mi carrera, que era la incompatibilidad. O sea, a veces las aplicaciones de escritorio, pues yo siento que era muy complicado correrlas en diferentes computadoras. O sea, eso te funcionaba a ti y pues no te funcionaba en otra computadora. Yo no sé por qué. Tú te llevabas los proyectos para la universidad y eso no funcionaba. En fin, fue un poco traumático. Yo decía, pero ¿por qué si yo veo estas cosas aquí y a mí todo me corre en mi computadora? Porque yo llego a la universidad y todo se daña. Y entonces uno iba a presentar un proyecto y era un problema porque uno no llevaba computadora. Hasta que conocí lo de la web y yo dije, no, la web es un estándar. Porque la web yo la abro donde sea y la web es lo mismo. Entonces ahí fue que yo dije, no, me encanta esto de que todo sea tan estándar y que pues todos trabajen bajo un navegador, que pues todo el mundo, pues todas las computadoras tienen uno. Entonces me fui más por esa parte. Yo creo que en la universidad muy poco de web, por lo menos a mí, muy poco de Sí, web muy me poco. enseñaron. Creo que me dieron una breve introducción. De resto me parece que lo aprendí por mi cuenta y ya, porque es que yo sentía que no había muchos que supieran programar. O sea, mucha gente se cambió de carrera en los primeros semestres. Se fueron porque es que era muy complicada la matemática. La matemática en la ingeniería es muy fuerte. Entonces yo creo que esa es una. O sea, las dos cosas, la matemática y la programación. Yo siento que yo era bueno para la programación y era malo para las matemáticas porque me iba súper mal. Yo pasaba, era arrastrado y con ayuda de mis compañeros que pues me ayudaban. Entonces ya después como del quinto o sexto semestre en adelante fue que le vi ya el negocio y le dije, Ismael, no ven, vamos a buscar clientes, vamos a ver qué hacemos para ver si nos ganamos la vida con esto. Y ahí empezamos. Sí.
Curiosidad, Interesante. curiosidad. En ese tiempo fue que nos unimos Nubes, Daniel, Fabián y yo. Había que Pero vengarse un más que poquito con todo lo era del Ah, no. usuario. Sí, con Team Jugábamos Phone. Sí, y programábamos también. Sí. yo Ujú. soy el Empezamos. arrimado aquí. No, bueno. Bueno, Manuel. bueno, yo creo que todas nuestras experiencias en universidades van a ser bastante similares. Yo lo único que podría agregar es que lástima que la universidad, bueno, al menos en mi caso, que tampoco es que tiene que ser la universidad, pero personalmente uno no le ve el potencial desde el principio, porque uno está tan ocupado en que si mate uno, que si discretas, que si aquello, incluso nosotros sí tuvimos la experiencia de ver lo que era web como por encima, aunque sea machucado, pero lo vimos en primer semestre. Y incluso tú pasabas la materia y fue algo de, ajá, eso lo vimos en esa materia. Y no fue, al menos en mi caso, hasta cuarto semestre que vimos que las personas se ponían, escuchábamos que los otros trabajaban, que aquella persona hacía aquello, y incluso lo primero que yo aprendí era porque iba a salir un proyecto, yo no sé si Daniel se acuerda de que hicieron hasta 3 grupos de personas y que vino un chamo que quería hacer un proyecto y fue donde esa fue la primera vez que, digamos, oficialmente me puse a aprender para trabajar. Que yo no recuerdo si Daniel se acuerda de ese proyecto de la tienda que a mí me abandonó uno de mi equipo y me tocó casi que hacerlo solo aprendiendo PHP y bueno, después de eso sí fue como, eso nunca se dio, pero sí te amplía la vista de que lo que estás haciendo realmente puedes trabajar desde allá, que las universidades deberían de empujarlos unos desde el principio como que, mira, o sea, este primer semestre lo que estás haciendo ya te sirve, ponte a aprenderte otras cosas para que aproveches de una vez y no tengas que esperar a quinto semestre, porque cuando yo llegué a quinto semestre, que vi aplicaciones de internet, que todo lo que es desarrollo web, el 70% de los temas ya yo lo había visto, o sea, ya los trabajaba. Y, y tal vez si la universidad se pusiera un poquito más antes para darles a uno esa oportunidad, sería mejor, creo. Ese problema es complicado por la situación en la que nos encontramos en Latinoamérica, Bueno, de sí. que los pensum están muy desactualizados, pero creo que pues ya estando en un país muchísimo más avanzado, si puedes conseguirte un pensum mucho más actual y mucho más acorde a las cosas. Mi experiencia, yo recuerdo, yo quería, o sea, si yo no hubiese sido programador, hubiese estudiado arquitectura. Y en la prueba vocacional, o sea, yo sí sabía desde pequeño, yo siempre quise ser arquitecto, arquitecto, como desde sexto de primaria. Yo lo mío era arquitectura, arquitectura, arquitectura. Y en la prueba vocacional me salió como segunda opción computación. Que bueno, mira, tú tienes un perfil computacional. Y recuerdo que cuando presenté el examen para ingresar, el examen de admisión, puse computación únicamente por casualidad. Puse arquitectura primero y computación de segunda. No me funcionó. No quedé ese año, tuve un año sabático. Ese año repasé muchísimas matemáticas, que fue lo que me falló para poder ingresar a la universidad. Me puse también a seguir aprendiendo programación, a seguir practicando los lenguajes con C++ y eso. Y recuerdo que sí sentí en ese año sabático, me di cuenta yo que quería estudiar computación, pero yo, o sea, iba con un enfoque muy distinto al de Ismael y al de Fabián. Yo no quería tener que reparar computadoras. Es que, mira, yo quiero una carrera que sea únicamente programación, que yo no tenga que tocar, abrir una computadora, que no sea yo no quiero ser técnico, yo quiero únicamente programar. No hay una carrera que se llame programación, y estuve buscando una carrera que se llamara programación, pero no había una carrera que se llamara programación. Sin embargo, bueno, luego intenté un año después volver a ingresar a la universidad, puse como primera computación, como segunda opción arquitectura, y quedé en las dos, pues logré sacar la puntuación suficiente para quedar, empecé a estudiar computación, y para mí, yo sí siento, sí le vi todo el potencial a la universidad desde el primer semestre. O sea, yo empecé a ver todo y yo me sentí fascinado porque por fin todo lo que yo había aprendido ya estaba viendo cómo se utilizaba para resolver problemas de la vida real. Y yo entendía que con lo que yo estaba haciendo sí podía ser un programa de verdad, sí podía ser una aplicación, algo que le sirviera a la gente. Y empecé a ver una curva de aprendizaje grandísima que me llevó a mí a ver la utilidad en todo lo que yo había aprendido en los años anteriores. Y para mí me enamoré. O sea, yo de la carrera me enamoré en el primer semestre porque ya no era como, bueno, algo que sé, pero no sirve para nada, pero lo sé, sino, oye, mira, es algo que sé y que sirve y lo puedo aplicar, lo puedo utilizar de esta manera. Y para mí la universidad fue un boom. O sea, sí, yo me enamoré de la carrera en la universidad. Inicialmente yo
Pues lo hacía más como pasatiempo, como hobby, pero ya con la carrera le vi todo el jugo a la fruta realmente. Entonces, mi pregunta aquí para ustedes sería, yo hubiese sido arquitecto si no hubiese sido programador, ¿qué hubiesen hecho ustedes si no fuesen programadores hoy en día? ¿En qué creen que estuviesen estudiando o trabajando o en qué área estuviesen enfocados? Fabián. Bueno, yo quería estudiar ingeniería civil, pero mi familia tiene una particularidad, mi familia paterna. El 95% de mis familiares son odontólogos. Mi hermano es odontólogo, todos mis primos son odontólogos. De hecho, una prima estudió hotelería y turismo, dos medicina y creo que el resto odontología y técnicos dentales, pero todo como con la salud, ¿no? Solamente dos, pues nos fuimos por fuera. Yo soy el único informático de la familia. Entonces yo creo que lo más... Pero otra cosa es que yo le tengo pánico a toda esa sangre y todo eso. O sea, a mí no, pues no me gustaba, pero de repente si yo no hubiese entrado en computación, en ingeniería de sistemas, yo creo que pues hubiese estudiado algo así, pues por ahí me hubiese jalado mi familia para eso. Pero no, yo me fui por mi lado y tomé la decisión correcta 100%. Mael. Bueno, en mi caso, creo que no tendría una respuesta clara porque como dije al principio, no tenía idea de qué es lo que quería hacer con mi vida. De hecho, si me preguntabas de pequeño qué quería hacer, ni idea. Ni idea. No sabía, porque entonces una cosa sí fue que antes de elegir la carrera de ingeniería de sistemas, que la elegí completamente a ciegas, porque no sabía qué era, sí quería estudiar diseño gráfico, porque ¿cómo es que? Mi visión era de que, bueno, a mí me gusta dibujar, pues vamos a estudiar esto, y a la vez también estaba un amigo que también le gustaba dibujar, de hecho dibuja mucho mejor que yo, es tatuador, o sea, tiene que dibujar. Mm, Y nosotros nos decimos, no, pero vamos a estudiar diseño gráfico. Pero al final no pude. Y bueno, a diferencia de Fabián, pues mi familia no es como que la mayoría hayan sido graduados. De hecho, de mi generación fue la primera que empezó a tener carreras universitarias. De mi familia, pues. Entonces, es como que eso. Entonces, no sabría. Yo diría que diseño gráfico. Pero agradezco muchísimo haber entrado en esta carrera. Porque es curioso que tú entres a un sitio. ¿Qué probabilidad hay que entres a un sitio donde no sepas qué hay ahí? ¿Qué va a ser? Pero que al final te guste lo que hayas visto y lo que se hace en ese lugar. Porque yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y al final, mm. pues, Todo- llegué donde tenía que llegar. Pero Creo que todo lastimosamente, depende, ya ajá, va, creo que todo depende de lo que te hayan hecho ahí cuando entraste, de si te gustaba o no te gustaba, ¿no? Bueno, de hecho no tenía Si ni te idea hacían... tampoco, entonces... No, por eso, si te hacían algo que no te gustaba ahí adentro, no te Ah, ibas a bueno, quedar. es probable. Pues bien. no, bueno, yo iba a comentar algo súper breve, que lastimosamente a veces ocurre todo lo contrario, que hay gente que pues entra a carreras sin saber y definitivamente pues no es lo suyo, o sea, yo creo que Ujú, también O, pasa mucho y hay que mencionarlo. ujú. o hay gente que entra pensando que conocen una carrera y terminan dándose un golpe de realidad y se salen. Por ejemplo, Ujú. también sucede muchísimo. Manuel, ¿qué serías tú hoy en día si no fueses desarrollador? Bueno, primero quisiera comentar que me pareció curioso que tú dijiste que te enamoraste el primer semestre. Y yo creo que si tú no te enamoras de tu carrera en el primero o segundo, vas a pasar un largo tiempo en la universidad porque de verdad que para uno que le gusta su carrera a veces provoca como que mandar todo al carrizo, pero no me imagino una persona estudiando algo que no le gusta, bueno, tendrá sus motivos, pero debe ser algo bastante difícil. Eh, yo creo que si yo no hubiese estudiado computación, probablemente estaría haciendo algo de construcción o arquitectura, porque mi papá es constructor, mi hermana es arquitecto y probablemente siempre tuvimos todos esa naturaleza. Pero si fuera por mí, o sea, eso es lo que yo creo que el 80% hubiese pasado. Si fuera por mí, sería carpintero. O sea, si yo no pudiese estudiar computación ahorita o programación, fuera carpintero y ya. Pero Así. puedes hacer programas orientados a la carpintería. Bueno, tal vez pueda después meter electrónica y fusionar ambos mundos, pero quién sabe en un Robots de futuro. madera. Yo recuerdo en la universidad, uy, robot de madera sería... Para pelear no te serviría muchísimo, ¿no? Pero Ujú. para ser amigable con el medio ambiente, pues te puede ayudar El primero bastante. que se rompa Aunque no, pierde.
Aunque que tanto te... No creo que la madera sea un buen aislante para disipar el calor. Eh, no sé si te acuerdas, Manuel, que en el primer semestre de la universidad, el proyecto que tuvimos en programación, o sea, nosotros entramos a la universidad y yo siento que nos dieron durísimo, o sea, porque uno venía gente que no sabía nada, gente que tenía más o menos de conocimiento, y siento que nos mataron con ese proyecto. O sea, el primer El de la proyecto que nos mesa de lanzaron pool. era Ujú. simular dos pelotas en una mesa de pool. Entonces, Uf. fue... No sé si cuál fuera el primer proyecto de la universidad que ustedes recuerden así traumático. Fabián e Ismael que estuvieron juntos. Creo Mm, que no, traumático. a ver. Mm, No, traumático, yo creo que no. Recuerdo más que todo que hacía mucha simulación, pero pues simulaciones muy básicas. Pero un proyecto así traumático, no. Yo le tenía temor a la base de datos, me acuerdo. A mí me parecía que era algo súper complejo, pero cuando la aprendí, pues fue todo lo contrario. Ismael. Bueno, yo sí diría, hubo un proyecto que sí se acercó a lo traumático, pero que fue hacer unas simulaciones, un sistema que graficara tres métodos matemáticos. Creo que era método de trapecio, método de Euler y el método de Simpson. Creo que eran esos tres. Entonces había que hacerlo en MATLAB. Desde ese momento odié MATLAB. Todo se, todo me pareció tan problemático y a nosotros más me decepcionó que a nosotros nos dijeron, no, tiene que ser en MATLAB porque es lo que estamos viendo. Pero entonces hubo otro compañero que lo hizo en otro lenguaje y ahí igual se lo aceptaron. Entonces, o sea, también pudimos haber hecho eso y pudimos haber sufrido menos. Pero creo que era lo más traumático que habíamos visto allí. Sin embargo, uno, bueno, a pesar de como decía Manuel, que a veces provoca mandar todo muy lejos y uno se pregunta, oye, ¿será que yo de verdad sirvo para esto? Y después de pasar 4 o 5 horas llorando sangre en un rincón, te das cuenta que era que habías escrito mal una variable y ahí estaba todo el problema. Es una carrera muy bonita, o sea, pero mi motivación principal, haciendo una síntesis ya para cerrar, yo creo que lo que a mí me mantiene en la carrera es la capacidad de poder resolver problemas del mundo real y de ayudar a las demás personas haciendo más fácil su vida. Eso es lo que a mí me mantiene en la carrera. No sé si pueden resumirlo en una frase o, sí, o en un concepto, en una idea de qué les gusta de esto, por qué siguen aquí a pesar de todas las noches de desvelo que hemos pasado. Mm, pues en mi caso serían pequeños momentos. ¿A qué me refiero? Creo que lo había escuchado anteriormente que lo define como el momento mágico del programador. Y es que a mí lo que me mantiene en la carrera es que me parece divertido lo que estoy haciendo. Es algo que me divierte hacer, a pesar de que llegan momentos en que, por ejemplo, se acumula trabajo, si me llego a atrasar en un proyecto o algo muy difícil y se me va el tiempo, que pueda estar sufriendo, pero realmente me parece divertido y es por los pequeños momentos en que me toca hacer algo nuevo dentro de un proyecto o dentro de una actividad, algo que nunca he hecho, digamos, mover un vaso que estaba a la izquierda, moverlo a la derecha. Entonces, lo logro hacer, nunca lo había hecho, lo logro hacer pensando en mi manera, en mi mente retorcida, y funciona. Eso es lo que me mantiene en la carrera, ese tipo de cosas que no importa, no todo está hecho, entonces, no, mejor dicho, las cosas no se hacen de una sola manera. Las cosas se hacen de miles de maneras. Entonces cuando tú encuentras la forma o la más óptima o no tenías ni idea en un momento y de pronto se te ocurrió, se te prendió el bombillo y en ese tiempo, en ese momento se te ocurrió cómo hacerlo y lo hiciste y te funcionó, me parece eso que es lo mejor para mí, lo mejor de esta carrera. No sé, muchachos, quién quiera continuar, No, Fabián o para Manuel. mí, pues entregar soluciones parece espectacular y sobre todo que uno pues se distrae mucho, uno investiga. O sea, para mí es un oficio muy bonito que te da momentos difíciles, pero para mí por cada momento difícil que te da 3 de gloria, pues nada como entregarle a una persona pues algo que lo haga feliz, ¿no? Considero yo que pues en base a esto la humanidad ha avanzado muchísimo en base a toda esta tecnología. Entonces,
Para mí eso, o sea, dar soluciones me parece increíble y que es uno de los trabajos que uno pues lo disfruta mucho, ¿no? O sea, yo siento que que me va muy bien, que yo me siento contento trabajando. Sí hay momentos difíciles porque es normal, pero por lo general uno pues está en su área disfrutando de lo que hace. Bueno, yo creo que ninguno va a dudar en lo que va a decir, pero la programación se puede representar de dos formas. Una es una montaña rusa, porque que por suerte siempre sube más de lo que baja, porque realmente cuando te toca bajar el estrés y cuando algo no te da, cuando algo no funciona, realmente te vuelve loco. Pero la satisfacción de cuando lo solucionas, creo que es lo que nos mantiene en la carrera. Y yo creo que programación también es como un meme de este que sale Homero, no sé si lo han visto, que está una persiana y tú la jalas de un lado y se rompe el otro lado y la jalas del otro lado y se rompe el otro lado. Pero bueno, ahí es rudo, pero es una carrera muy, muy bonita, pues. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ha sido un episodio muy personal, me parece, Ujú. de como sentimientos encontrados allí entre unas y otras cosas de lo que nos ha llevado a ser que somos hoy en día y lo que mantiene nuestra visión fijada hacia dónde queremos ir. Somos Hobble. Le agradecemos a todos los que nos hayan escuchado hasta el momento de hoy. Se pueden suscribir al canal si así lo desean. En la descripción de este video estarán encontrando los enlaces a nuestras redes sociales. Y sin más nada que agregar por el día de hoy, nos gustaría conocer también cuáles son sus historias de acercamiento con la programación, qué los hace querer aprender esta carrera o qué los mantiene aprendiendo en esta carrera. Y sin más nada que decir, yo creo que eso sería todo por el día de hoy, ¿no, muchachos? Nos podemos ver en un próximo episodio. Sí, Claro que sí. Sí, Hasta luego. Bye bye. hasta luego. chao.